En este vídeo perteneciente a la sección de tutoriales y cosas variadas y el de cosas de YouTube y de ser youtuber, os quiero compartir mis trucos de edición con un programa de software libre gratuito que viene a ser el Kdenlive. Es un vídeo que voy a grabar junto con el que acabo de grabar hace nada, hace un par de minutos, que viene a ser el de editor de imagen, que viene a ser el GIMP. Seguramente los acabe publicando más o menos sobre las mismas fechas. Y en estos vídeos os quiero compartir mis trucos, que no son trucos de experto ni cosas por el estilo, sino que son trucos como de supervivencia, para que podáis tanto editar imagen en el vídeo del GIMP como aquí editar vídeos por si por lo que sea os puede ser de ayuda, ya sea para publicar en YouTube o en otras plataformas, o para vídeos para vosotros mismos, o vosotros ya sabréis para qué queréis saber editar lo que los vídeos. Entonces, voy a comentaros un poco ese tipo de truquillos que he ido desarrollando con todos estos años de experiencia usando este tipo de programas gratuitos, y bueno, espero que os sea de ayuda. Entonces, ¿por qué punto empezaría aquí con el Kdenlive a la hora de comentaros cosas prácticas? Pues una cosa que a mí me vino bien es tener varios proyectos abiertos. Igual es una chapuza, pero aquí, por ejemplo, tengo 4 proyectos abiertos y directamente con el escritorio, cuando tengo lo que es un proyecto, por ejemplo, aquí estoy editando el vídeo del Assassin's Creed Valhalla en el proyecto 4, y aquí el del Bayonetta Sensei 2, y luego, por ejemplo, aquí el del Kdenlive, a lo mejor lo pongo aquí como proyecto 2. Y puedo tener lo que es diferentes carpetas con proyectos diferentes que puedo estar abarcando en momentos diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué otro detalle y por qué también puse la carpeta de los proyectos en el escritorio a mano? Que viene a ser sobre todo para tener controlado todo este tipo de cosas que estáis viendo aquí, que son como imágenes que el programa a la hora de editar hace de manera predefinida, por decirlo de alguna manera, y para tenerlo todo eso controlado, pues prefiero tener las carpetas controladas y luego, por ejemplo, entre estas carpetas dentro del proyecto y luego borrarlo lo que es a mano. A ver cuánto me pesa este archivo con 3400 elementos, se nota que no lo he borrado en la vida, pero 170 megas, bueno, tampoco es tanto problema, pero me gusta tenerlo así más bajo control y es un pequeño apaño, ¿vale? Eso es lo de menos de lo que os voy a contar hoy, así que eso no es problema. Entonces, digamos que vamos a usar este proyecto 2, tengo el archivo aquí del proyecto 2, lo abro, aquí por ejemplo vienen lo que hice antes con este proyecto, pues como son clips que ya he borrado, que no están en carpetas localizadas, pues los borro. Si cambiáis nombres a los archivos que están en el editor, os va a aparecer esta opción porque no lo encuentra. Entonces, una opción que podéis hacer para no cargaros un proyecto entero, si por lo que sea habéis cambiado un archivo de nombre o habéis cambiado el archivo de lugar, pero os acordáis de dónde ponerlo y qué nombre tenías, por ejemplo, aquí de buscar recursivamente, y podéis salvar más o menos el proyecto, si no lo habéis cargado. Entonces, estos puntos son lo que es más aburridos, pero bueno, voy a comentaros algo que lo veo súper importante porque es algo que a mí me destrozó el programa más de una vez. Yo empezaría, antes de que vayáis con el programa, que aquí en vistas, en lo de organizar como, tengáis la organización guardada. ¿Por qué? Porque yo en más de una ocasión, a la hora de, por ejemplo, hacer este tipo de ajustes, a lo mejor un ajuste que se me queda lo que es las cosas así, y que a lo mejor muevo esto de lugar y cosas por el estilo, o esta pestaña se pierde, no sé cómo volverlo a poner y tuve que hacer un destrozo de la hostia buscando archivos en plan en carpetas mini en el ordenador para volver a poner la configuración inicial, porque aún desinstalando el programa y borrando un montón de archivos, cuando lo volví a instalar se volvía a poner con un orden que no era el que a mí me gustaba y a lo mejor no podía trabajar con ello. Primero yo empezaría en lo de vistas, guardar la organización que tengáis o la que queráis, y si hacéis un error de esos por lo que sea, volvéis a cargar, y así evitáis ese tipo de errores que parece una tontería, pero yo creo que son bastante graves, bastante cruciales. Otro detalle que me parece importantísimo a la hora de facilitaros el trabajo viene a ser que os configuréis el teclado a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, he escuchado a youtubers que parece que a la hora de editar los vídeos, los editan en plan de... Fijaos, estas son las 3 herramientas principales, ¿vale? Esta es la de selección, por ejemplo, selecciono este archivo que tengo aquí. Esta es la de corte, que corta lo que es ahí está cortando, veis que ahí está por varias partes. Y esta es la que mueve todo para un lado, para el otro no siempre se puede,
pero si hay huecos sí puede moverlo para el otro, pero mueve el archivo entero, ¿vale? Mueve todo lo que hay hacia un lado o hacia otro, ¿veis? Entonces son herramientas muy interesantes. Pues he escuchado a algún youtuber que parece que a la hora de editar, cada vez que hace un corte, lo está haciendo con la selección. O sea, que cada vez que tiene que cortar hace pim, selecciona, pim, pim. O sea, lo que es apuntando y luego a lo mejor seleccionar aquí. Y luego otra vez aquí, pim. O peor aún, no sé si he escuchado alguno que cuando corta es que si botón derecho, que si cortar clip. Y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué truco os recomiendo que tengáis configurados el teclado con directamente la herramienta de ir hacia adelante? Yo, por ejemplo, tengo la L para que vaya hacia adelante en el tiempo, ¿vale? La K para que pause y la J para que vaya hacia atrás. Y luego los cortes, según va yendo, lo tengo lo que es en la I. O sea, aquí siempre que esté seleccionado el archivo. Vale, y tenéis que ver que esté seleccionado, por ejemplo, que esté seleccionado aquí. Entonces, yo cada vez que está pasando y le doy a la I, está metiendo lo que es un corte. ¿Veis? Entonces es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil tener esta configuración. Y realmente estos 4 botones, si los tenéis bien configurados, una edición básica de vídeo lo podéis hacer bastante rápido. Vale, yo por ejemplo en mi canal tengo ediciones de vídeos de más de 2 horas, porque básicamente si le pones paciencia pues simplemente es lo que es estar recortando, pausa, recortas y cosas por el estilo, simplemente con un toque de teclado. O sea, puedo estar lo que es ahí en el sofá y estoy aquí, recorte, 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 simplemente con ese. ¿Qué más configuración le puse aquí al teclado? Aunque no lo suelo usar tanto, que si recorto con la I, borro con la O. ¿Vale? O sea, aquí por ejemplo, ahí le he puesto más rápido, pero tiene que estar seleccionado el archivo, pero borro con la O, borro con la O, borro con la O, borro con la O, borro con la O. Así lo que es fácil, ¿veis? Como voy borrando lo que es de manera rápida sin tener que ir como... Le doy aquí, botón derecho, borrar elemento. Voy aquí, botón derecho, borrar elemento. Simplemente seleccionas y borras con la O. O sea, aquí, con estos 5 botones, ya tenemos darle al vídeo, ir hacia adelante, pausar, ir un poco hacia atrás, cortar y borrar. O sea, con eso, vamos, solo con esa configuración del teclado os ahorráis un montonazo, pero un montonazo de trabajo, en serio. Luego, ¿qué más cosas he configurado aunque estas no las uso tanto? A ver, si con este corto y este borro, aquí me puse que aquí seleccionar la herramienta de corte directamente, que en la P selecciono la de seleccionar clic directamente, aunque las puedo tener aquí, ¿vale? Simplemente que me las puse más a mano, aunque esto no lo uso, yo uso las teclas anteriores. Y en la ñ tengo la de seleccionar lo que es esta herramienta de aquí. Por si quiero hacerlo, aunque ahí yo no me apaño, yo le doy aquí directamente y voy seleccionando cada herramienta, ¿vale? Entonces eso principal es ir hacia adelante, hacia atrás, pausar, cortar y borrar, ¿vale? Con eso vais lo que es muchísimo más rápido. Aquí otra función que creo que puede ser bastante fácil es a la hora de, por ejemplo, seleccionar alguna imagen que luego, por ejemplo, podéis usar para hacer las miniaturas de vuestros vídeos. Entonces, si por ejemplo seleccionáis un frame, o sea, si vais con la rueda del ratón, puede ir avanzando frame a frame, fijaos. O sea, si está seleccionado, podéis ir seleccionando cada frame que os gusta, y si por ejemplo uno os gusta y dais al botón derecho, lo que es encima de la imagen, le dais a extraer fotograma, lo ponéis donde lo queráis guardar y por ejemplo ahí tenéis ya la imagen para que os podáis hacer una miniatura y a partir de la cual haceros la miniatura. Entonces yo por ejemplo una estrategia que suelo hacer es muchas veces al empezar el vídeo empiezo ya posando para que luego me sea más fácil hacer la miniatura. Entonces ahí por ejemplo, si lo hacemos otra vez, o sea, por ejemplo esta imagen que la quiero poner como miniatura, botón derecho, extraer fotograma, extraéis todos los que queráis y por ejemplo luego de la selección que habéis hecho en movimiento vais pasando hasta que os guste alguno y luego vais borrando los que nos gustan, por ejemplo.
A mí me ha sido muy útil para lo que os digo, para hacer miniaturas o para tener imágenes de referencia y cosas por el estilo, ¿vale? Ahora yendo puramente a lo que es a la edición de vídeo. ¿Cómo podemos empezar a editar vídeo? Pues le dais aquí, a este botoncito de aquí que pone agregar clip. Agregáis el clip que vayáis a utilizar. Que estos, por ejemplo, los tengo en el escritorio. Y os sale el clic aquí, ¿vale? Esto que está cargando aquí es que está cargando las miniaturas del audio que tiene el vídeo. Y las miniaturas del audio que tiene el vídeo son cosas realmente bastante útiles, por lo que os voy a comentar a continuación, fijaos. Bueno, aquí para borrar todos estos clips y hacer un borrado rápido, pues voy a seleccionar esto de aquí, le doy aquí a estos rojos y lo destrozo todo. Eso alguna vez me ha hecho un destrozo de la hostia por tener esta barra de aquí, que es una barra de selección. O sea, imaginaos que, por ejemplo, tengo lo que es 20.000 clics aquí, ¿vale? Todo lo que esté dentro de esto, si le doy aquí, me lo borra. Así que muchísimo cuidado con esta barra y cuando la saquéis yo la pongo en su mínima expresión porque muchísimas, pero que muchísimas veces, si por ejemplo está la barra un poco salida y a la hora de editar me equivoco y le doy a uno de estos dos botones, a lo mejor han pasado 2 horas de edición y he borrado más de 10 minutos de vídeo, si la barra estaba puesta. Así que yo diría que esa barra de arriba de selección que la dejéis lo más pequeña que podáis para que si os equivocáis y dais estos botones no os fastidie el proyecto, ¿vale? Entonces, aquí con el vídeo y fijaos que ya tiene lo que es una miniatura del audio, ¿vale? Entonces aquí lo colocáis en cualquiera de las pistas que queráis utilizar. Yo suelo tener el apaño de uso la pista 2 como la pista principal, la pista 3 del vídeo 3 por si quiero poner cosas encima, como por ejemplo aquí un índice, ¿vale? Para poner cosas por encima. Y las pistas de debajo, si por ejemplo quiero hacer un croma, que eso ya os lo enseño después. Y ya las de audio, si por ejemplo cometo lo que es algún error en el audio o quiero corregir una parte del audio, ya puedo jugar con las pistas de abajo si queréis poner música, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí simplemente que lo que está por encima, en imagen, obviamente está por encima. Simplemente tener eso en cuenta. Por ejemplo, este título, si lo pongo lo que es aquí por debajo, como está por debajo no se ve, ¿vale? Lo que está por encima, obviamente se ve por encima. Eso aquí tenerlo en cuenta, que es algo muy sencillito, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero a la hora de editar, cosas prácticas, porque veo muy importante que, por ejemplo, estas miniaturas de audio las tengáis, porque os dan muchísimas pistas de dónde podéis hacer los cortes. Por ejemplo, estáis con los cascos, que yo diría que cuando editéis, editar con cascos para ver lo que es algunos defectos, y por ejemplo a la hora de hacer un corte, pues más o menos podéis cortar según los picos, porque sabes que mientras no haya, por ejemplo, nada de ningún pico en la pista de audio, pues sabes que en ese momento no estás hablando. O sea, si quieres hacer una edición, lo que es ahí muy recortada, pues eso os da pistas según estáis yendo, de por ejemplo, aquí yo sé que esta parte no he hablado nada, y fijaos que no estoy hablando, pues aquí lo puedo recortar, y así puedo estar recortando. Si por ejemplo me he tirado pensando durante, yo que sé, varios minutos en un vídeo, por decirlo de alguna manera, y no he hecho un vídeo que requiere de lenguaje no verbal, por decir, si tú por ejemplo dentro del vídeo haces señas en las que no dices nada, pero es que estás comunicando, lo tienes que tener en cuenta antes de recortar. Pero si es un vídeo en el que tenéis que estar hablando todo el tiempo, y por ejemplo aquí en la pista de audio, imaginaos que desde aquí hasta aquí no habéis hablado, pues podéis borrar, pegáis los dos piezas y ya habéis hecho un recorte de a lo mejor de más de 10 minutos de vídeo, por decirlo de alguna manera. Entonces, las pistas de audio son muy, pero que muy útiles a la hora de recortar y que los recortes del audio os queden más o menos bien, ¿vale? Obviamente tenéis que estar escuchando lo que estáis diciendo, pero para que os hagáis una idea, pues aquí no hace mucha falta, ¿vale? Entonces, simplemente ya con esto ya tenéis cómo editar un vídeo, sinceramente. O sea, con lo que os acabo de comentar ya sabéis editar vídeos. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es este vídeo y lo que... Bueno, voy a borrarlo todo lo que tengo hecho y uso. Esto que es la herramienta de selección, con la que tenéis que tener muchísimo cuidado. Uso la herramienta de destrucción, que son estos dos. Lo destruyo todo, no queda nada que esté dentro de estos puntos, lo bajo para que no me haga ningún destrozo y digamos que vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Selecciono lo que es el clip y queda este clip. Ahí os ponéis con cascos para empezar a hacer lo que es
vuestro vídeo y, por ejemplo, hacéis lo que es ciertos recortes. En plan, de esta parte no me ha gustado lo que he dicho, pues lo recorto cuando he acabado y que he escuchado que he hecho eso, uso un poco lo de la pista de audio para saber hasta dónde recortar y más o menos cuando voy a hacer el otro recorte, repaso que este lado y este, lo que digo tenga congruencia, porque hay veces que si recortáis sin ir al detalle, quedan las frases recortadas. Por ejemplo, de que la última sílaba de la palabra que está diciendo no aparezca en el vídeo porque habéis recortado mal. Ejemplo de que la última sílaba de la palabra que está diciendo aparezca en el vídeo porque habéis recortado mal. O por ejemplo, si no habéis recortado lo que es al detalle, que haya frames en los que no estáis hablando y queda como a lo mejor con una mirada despistada de ah, vale, ahora voy a hablar, y queda extraño. Entonces, para ir tanto al detalle, sería usar la pista del audio, que es esto de aquí, y también usar el zoom. ¿Hasta cuándo sería usar el zoom? Pues el zoom yo diría que lo pongáis hasta que veáis todas estas líneas que veis aquí, porque cada línea que hay aquí significa un frame. O sea, viene a ser la unidad mínima que tiene el vídeo a la hora de reproducir. Entonces, si tú, por ejemplo, en este frame aquí has acabado la frase, vas así, lo que es yendo de frame a frame, aquí, por ejemplo, le metes un recorte. Aquí, por ejemplo, pliegas con la otra frase que tienes ahí, luego repasa cómo ha quedado este recorte para ver si ha quedado bien, para ver qué se ve en el audio y así vas pasando, ¿vale? Así al menos lo repaso yo. ¿Puedes recortar lo que es a mano alzada? Se puede recortar a mano alzada. O sea, por ejemplo, si tú estás aquí corriendo y dices, bueno, aquí he cometido lo que es un error y he dicho una tontería, pues aquí sé de que lo he hecho por aquí y recorto y antes de que empiece a hablar hago así, luego sigo y lo acoplo y luego sigo por aquí. Lo podéis hacer, pero el detalle es que he notado que con las pistas de el audio hay algunas palabras que se escucha la pronunciación pero que en la pista del audio no se ven. Creo que las P's y las Q's y ese tipo de palabras no se ven del todo. Entonces, a lo mejor, si estáis con un qué, con una de esas palabras, a lo mejor en el vídeo luego no se escuchan porque las habéis recortado. Entonces, por eso yo digo de que vayáis repasando lo que vais recortando. Entonces, de manera general, ¿qué es la edición de vídeo básica? Básicamente es pillar lo que no te gusta, lo recortas, pliegas, ves si te gusta y vale. Si, por ejemplo, a la hora de recortar te has pasado con el recorte, ¿qué es lo que hago yo? Si, por ejemplo, he hecho este recorte aquí, hago este recorte aquí, lo pliego, lo repaso y aquí no me gusta lo que he escuchado, pues simplemente separo lo que es este un poquito, pongo el zoom para que esto aquí esté en los frames, para ir lo que es más al detalle de la pista de audio y, por ejemplo, lo voy alargando más o menos, ya sea frame a frame o hasta que vea que la pista de audio me coloca, luego lo repaso a ver si se escucha bien y así voy haciendo esas reparaciones, ¿vale? En plan de que, por ejemplo, aquí he recortado de más, luego empiezo aquí, la frase está recortada, pues tiro un poquito hacia atrás, aquí repaso a ver qué tal se escucha. Y vale, se escucha lo que quiero decir, lo pliego y paso hacia adelante. Y básicamente, en este punto, un vídeo básico ya lo tenéis recortado porque solo es ir a procesar, elegís el formato que le queráis poner. Yo el formato que tengo es este que uso siempre. Que los formatos ahí mirad qué formato es el que queréis poner. Yo diría que en calidad pongáis siempre la calidad máxima, porque yo he notado que si ponéis una calidad más baja, es cierto que el vídeo pesa mucho menos, pero hay diferencias en cuanto a, por ejemplo, que leáis un poquito así, que la calidad se ve mucho peor. Entonces diría que siempre pongáis máxima, porque una de las cosas que he visto es que cuando editas vídeo, al menos según lo he visto yo con este programa, siempre pierdes tasa de calidad. En plan de, por ejemplo, este vídeo, ¿cuánta calidad tiene en base? Pues aquí veo en propiedades y tiene una calidad base de una tasa de bits de 8802, por decirlo de alguna manera. Y un vídeo editado que tenga por aquí, ¿qué tasa de calidad tiene? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, este de opinión de series. ¿Qué tasa de calidad tiene? Usando la misma cámara o siendo tomas similares, 2700. O sea, que cada vez que vayáis a editar, poned la calidad máxima porque fijaos que va de 8000 a 2700. O sea, se pierde muchísima calidad. Y sobre todo eso tenerlo en cuenta si, por ejemplo, vais a editar un vídeo, hacéis una copia de seguridad y luego volvéis a editar sobre la copia de seguridad, que ya estáis con una copia que tiene más calidad que la anterior. Son cosas que es bueno que tengáis en cuenta. Entonces, digamos que le dais aquí proyecto completo, que sería todo lo que esté editado, procesar un archivo, nombráis el archivo y bueno, aquí os pone dónde se está poniendo el archivo y yo aquí diría que le deis a apagar el equipo cuando hayáis acabado y os vais a dormir. Ponéis a renderizar por la noche cuando no estéis usando el ordenador
y cuando se acabe, pues al día siguiente, si es un render... Yo he tenido render de más de 26 horas con el ordenador perfectamente. Entonces, veis que se apague el equipo y ya tenéis el vídeo hecho, ¿vale? De manera muy sencilla, sin muchas complicaciones, con lo que os he dicho antes. Pero digamos que vamos a hacer algo más complejo. O sea, le doy a cancelar, mirad, al cancelar se me está apagando el ordenador por eso. Digamos que he hecho un proyecto y que, por ejemplo, lo estoy haciendo por partes, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de aquí. Que esto es el vídeo que tengo editado y esto es otra cosa que quiero para otro momento y que no quiero hacer el vídeo entero, porque con lo que os he dicho antes de proyecto entero, si por ejemplo hacéis esto de aquí, se os va a hacer un vídeo de... hasta que llegue al último archivo que tenga el vídeo, o sea, un vídeo de 33 minutos cuando a lo mejor solo queríais este fragmento de aquí. Entonces, tenéis dos opciones: o borráis lo que no queréis hacer para que el archivo final sea así y le dais a proyecto completo, ¿vale? Para poder sacar el vídeo, o la otra opción viene a ser que vais al frame final del vídeo que estáis haciendo. O sea, ¿cuál es el frame final? O sea, ahí ponéis bien el zoom hasta que estén bien las barritas. Por ejemplo, esta barrita de aquí, ¿vale? Este es el último frame. Le dais a esta herramienta de aquí, esta de aquí, sacáis la barra de la muerte, que es la barra de selección. Comprobad que en el principio del vídeo esté bien colocada, porque muchas veces no está bien colocada y hay un pequeño hueco en el principio del vídeo, ¿vale? De que sí esté en el 0000, y a diferencia de como hemos hecho antes, le dais a procesar y zona seleccionada. Entonces, a darle aquí zona seleccionada, solo se renderizaría todo esto que tenéis dentro de la barra azul. Por eso la barra azul es muy útil, ¿vale? De hecho es más, luego si por ejemplo queréis seguir trabajando con el archivo después y está ya esta zona seleccionada, le dais aquí a los botones de la muerte y te lo quita de encima. Uno, por ejemplo, fijaos cómo cuando borra ya mueve el archivo entero, y el otro lo que hace es que lo borra y no te mueve los archivos que van después. Entonces son herramientas que pueden ser bastante útiles para que tengáis en cuenta. Entonces, hasta este momento ya sabéis editar vídeo, ¿vale? Porque editar vídeo, como os he comentado, es recortas, pegas, lo dejas como te quieras, luego renderizas y tienes un vídeo base ya recortado y ya hecho, ¿vale? Hasta ahí yo creo que ningún problema y todo el mundo ya sabe editar vídeo sin muchas complicaciones, con un nivel de detalle que podéis ir al frame, ¿vale? Que eso lo veo muy útil. Otro truquito también que os quiero compartir viene a ser el uso de diferentes cosas en cada pista para marcaros cosas que queréis hacer. Por ejemplo, en este proyecto, aparte de jugar también con los diferentes tamaños, yo por ejemplo el tamaño mínimo, que el tamaño lo cambiáis desde esto de aquí, fijaos. Este viene a ser menos tamaño, esto viene a ser más tamaño. Yo por ejemplo el tamaño más grande lo intento usar para estar más pendiente de las pistas de audio, o sea, lo que es aquí con los diferentes empalmes. Pero cuando ya está hecho, lo pongo por ejemplo en el intermedio y empiezo por ejemplo a rellenar cosas. O sea, aquí por ejemplo, esto que veis aquí vienen a ser pistas para poner los diferentes índices, pero si por ejemplo al editar el vídeo quiero dejarme alguna pista para poner, yo que sé, algún efecto o algunos datos, muchas veces lo que hago es lo siguiente, fijaos. Si por ejemplo llego a un frame en el que quiero hacer algo especial, por ejemplo aquí digo cualquier cosa, o sea, lo que es en este punto. Algo así. En el momento en el que yo quiera dejar una pista, por ejemplo, justo aquí digo una cosa, meto un corte para dejarlo marcado y luego uso una de las pistas de color, que por eso veis que aquí tengo muchos colores, porque los uso como pistas y así lo puedo ver incluso cuando está lejos. Aquí lo pondría incluso un poquito más grande. Y luego cuando vuelva a escuchar lo que dije en este momento y por qué me puse una marca, ya sé lo que tengo que hacer. O por ejemplo, cuando estoy editando los vídeos de videojuegos, muchas veces si por ejemplo estoy hablando de un aspecto concreto de un juego, pongo toda esta pista en todo el tiempo en el que estoy hablando concretamente de eso y luego en una segunda vuelta hago los efectos. O sea, primero por ejemplo hago todos los recortes mientras estoy hablando y luego en una segunda fase de la edición repaso por ejemplo todas las pistas de color que me he puesto cuando he estado hablando de cosas diferentes y luego simplemente las voy rellenando. Vale, aquí por ejemplo también podéis usar las pistas para, por decir, yo uso aquí esto del tiempo para por ejemplo
guardar las líneas de tiempo cuando a mí me interesa y, por ejemplo, guardarlo luego en un Word para poner en qué momentos del vídeo queréis poner publicidad o en qué momentos del vídeo habéis hablado sobre otro vídeo para poner el enlace interactivo este de los clips, que podéis hacerlo en momentos del vídeo de YouTube y cosas así, o sea, de guardar lo que es esos momentos, o sea, por ejemplo, en este momento o aquí por ejemplo que tengo lo que es un índice. Eso quiere decir que entre esta y esta parte hay contenidos diferentes. Pues en este momento exacto uso el frame exacto, copio lo que es el número del frame, luego lo guardo y en la hora de YouTube de, por ejemplo, querer poner publicidad, la puedo poner de manera exacta donde yo quiero que esté la publicidad. O si, por ejemplo, aquí digo, yo que esté, combate con armas en casa, justo en este momento lo digo, pues guardo el momento exacto donde lo he dicho, luego a la hora de subir el vídeo a YouTube, este tiempo ya lo tengo guardado y lo exporto y las cosas se ponen donde exactamente yo lo quiero decir. YouTube tiene un pequeño problema de que a la hora de, digamos, transformar los vídeos cuando los subes te pone un segundo más que el render. Entonces por eso podéis ver en los vídeos míos, porque a mí me gusta que se cierre con un número bonito, con números redondos, y lo que hago para que me queden números redondos, por ejemplo, aquí pone que dura 39,54 y quiero que en YouTube ponga, por ejemplo, un 40 exacto, por decirlo de alguna manera, y sé que YouTube tiene lo que es esa tara. ¿Qué puedo poner para que salga un 40 exacto? Pues lo pongo en 39,59 y a lo mejor con un par de frames más. O sea, es un pequeño truco. Ahí, por ejemplo, luego si lo pongo así, a partir de 59 ya me daría un segundo más. Luego en el vídeo, cuando está antes de que alguien le dé clic, pondrá un 40,00 en vez de 39,59, no sé, me parecen números más bonitos. Muchas veces juego con eso por este tipo de cositas. También aquí fijaos las pistas que me voy dejando en cada proyecto de edición. O sea, por ejemplo, aquí me he dejado un espacio de 30 minutos. Este es un vídeo que va a ser el de la reseña del Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Y me he dejado todo este espacio más o menos para poner el vídeo cuando lo grabe yo, y dentro de la propia edición del vídeo fijaos que tengo pistas para ir poniendo fragmentos diferentes y luego, por ejemplo, me monto el puzzle y hago la edición del vídeo. Por ejemplo, sé que este primer fragmento de aquí y aquí viene a ser, por ejemplo, fragmentos del vídeo que luego van a estar en el croma por debajo cuando hable sobre el juego a nivel artístico. De aquí a aquí, de cosas que sí o sí que tengo que poner en la reseña. De aquí a aquí vienen a ser cosas que, por ejemplo, son de jugabilidad. Aquí otras cosas de jugabilidad importantes y el resto pues ya sería todos los recortes que vaya haciendo, por ejemplo, de todos los juegos. Y luego simplemente los recortes que me llaman la atención, por decir, aquí hago este recorte de esto que me ha gustado, por decirlo de alguna manera. Pues lo pongo, lo voy colocando, por ejemplo, por aquí. Y luego a la hora de que edite el vídeo, pues me voy dejando pistas. Por ejemplo, cuando quiero sacar lo de el ranking, de que pongo el ranking y que lo pongo justo en el momento exacto donde doy clics, pues sigo lo que es el audio. Aquí se vería la pista de audio. Hasta el momento exacto, y cuando es el momento exacto me pongo la marca exacta en el frame exacto, o sea, lo pongo por ejemplo aquí, y luego cuando exporto el ranking lo pongo por ejemplo aquí por encima, y como me gusta con transparencia le pongo el efecto de transparencia. O sea, aquí tengo transparencia 3, aunque ahora no se va a ver porque apenas hay transparencia, pero esto es un título, ¿vale? Entonces suelo trabajar ahí, por ejemplo le pongo estas pistas y por ejemplo mientras edito el vídeo me dejo otras pistas de color. O sea, por ejemplo, aquí empiezo a hablar a nivel artístico y luego los fragmentos a nivel artístico son, por ejemplo, estos en los que estoy hablando. Aquí, por ejemplo, he hablado del paisaje, aquí, por ejemplo, he hablado de, yo qué sé, de los personajes, aquí, por ejemplo, he hablado del ambiente y me voy dejando pistitas así, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, quiero poner una monetización en este punto, si no estoy copiándolas y me pongo otro color, por ejemplo, yo me podría, por ejemplo, el color amarillo. Aquí, por ejemplo, si quiero añadir una tabla, me pongo lo que es otro color en este punto. Aquí vuelvo a sacar lo que es el ranking y eso lo tengo con color rojo. Entonces, como veis con los colorines, os podéis ir dejando pistas en la edición del vídeo para que luego, cuando sean vídeos más elaborados que requieren de más capas, pues que os los ponga todo realmente más fácil, ¿vale? Entonces era algo ahí que os quería compartir. Más cositas que os puedo compartir en este punto, pues por ejemplo, aquí veis que esto está de otro color. Es que muchas veces para desplazar, por ejemplo, estos fragmentos que hay aquí,
digamos que los quiero desplazar juntos, ¿vale? Este, por ejemplo, son dos fragmentos juntos, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, digamos que estos dos fragmentos quiero que vayan juntos, pues selecciono, bueno, estos tres, fijaos, selecciono estos tres, apretando control selecciono 1, 2, 3, le doy agrupar clips y ahora los puedo mover todos juntos, ¿veis? Entonces si por ejemplo tengo los fragmentos aquí, los tengo que poner aquí en una línea de tiempo, bueno, más que aquí las pondría aquí abajo, porque aquí no estorbarían, ¿vale? O sea, aquí no estorbarían porque aquí están en las líneas donde suelo poner el croma, pero digamos que si no hay croma sí las pondría ahí. Y digamos que hablo justamente de esto en este momento, pues los pongo ahí, justo en la marca, donde justo estoy hablando de eso, y ahí quedaría justo en ese punto, ¿vale? Y esto como ya lo completé, si estoy contento con lo que he puesto, pues ya lo quito, o lo quito completamente la marca y ya queda lo que es huecos y se va rellenando todo el puzzle con todos los vídeos que quería, por ejemplo, hacer. ¿Qué más cosas, qué más trucos podéis hacer lo que es al respecto, aparte de copiar? Pues muchas veces cuando son ediciones tan largas, por ejemplo, fijaos que aquí tengo metraje de 3 horas 36 minutos de metraje para a lo mejor hacer un vídeo de 15 minutos, media hora, como mucho. Muchas veces si, por ejemplo, las pistas están muy lejos, por ejemplo, imaginaos que este fragmento lo quiero poner en el vídeo, pero está lejísimos y tengo que estar arrastrándolo así y es como un tostón. Pues una de las cosas que hago es, me pongo como frenos, esto de aquí es un freno, y simplemente le doy botón derecho, eliminar espacio, y aquí ya lo tengo aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sé que hay otro freno en este punto, pues aquí, eliminar espacio, aunque en este momento no lo he podido mover porque estos dos clips están pegados, veis que van juntos. Entonces, si le doy aquí a eliminar espacio, tendría que quitar todo el espacio de esta pista más el espacio de arriba, entonces por eso no se pueden. Ahí tendría que, por ejemplo, si pongo este encima, allá no habría problema, y así podría moverse. ¿Veis cómo se ha movido para acá? Entonces, todo ese tipo de cosas los podéis utilizar más o menos usando el ingenio y dominando un poco más lo que viene a ser la herramienta. Yo personalmente esto de iniciar procesamiento de visualización y ese tipo de cosas no lo suelo usar y creo que ocupan espacio, o sea, nunca lo he usado, de hecho le suelo dar a eliminar porque creo que ocupa espacio en cuanto a la memoria y cosas por el estilo, entonces ahí no sabría decir. Y realmente es ir familiarizándose muchas veces con las herramientas de edición que tenéis e ir inventándose todo este tipo de truquitos que os puede servir a la hora de hacer ediciones cada vez más complejas y cuando llevéis, yo que sé, 5 años editando, pues tendréis vuestros propios trucos para hacer las cosas que soléis necesitar hacer. ¿Qué detalles pasa? Cuando se os cuelga el Kdenlive Live, a mí muchas veces que se me cuelga y eso puede ser problemático. ¿Qué os recomiendo con respecto a los cuelgues? Que vayáis constantemente guardando el proyecto para que si por ejemplo hay un cuelgue, que no os fastidie el proyecto. Voy a intentar que se me cuelgue ahora. Muchas veces se me cuelga cuando hago un movimiento así brusco y hay demasiados recortes en un lado y no se me ha colgado. Bueno, voy a hacer aquí por ejemplo chorrocientos mil recortes, o sea, cuando tenéis muchos recortes es cuando más se cuelga. Bueno, que no se me cuelga, que no hay suficientes recortes, pero más o menos cuando hay más de 100 recortes y hacéis un movimiento brusco, como el que acabo de mostraros de mover todos los archivos, se puede llegar a colgar. Entonces antes de hacer esos movimientos diría que guardéis y simplemente como habéis guardado, pues le dais a salir del programa, volvéis a entrar y no hay más problema. Es uno de los pequeños defectos que le he visto un poco a este programa, pero si vais haciendo constantemente puntos de guardado no es ningún problema. Es más, cuando se cuelga, al menos a mí el propio programa te suele hacer una copia de seguridad, entonces ahí yo diría que salgáis del programa y directamente que volváis con la copia que os haya hecho y veis el destrozo que ha podido hacer la maniobra. Entonces, ¿en qué tipo de maniobra se me suele colgar el programa? Cuando he hecho muchos recortes y los muevo todos, ¿vale? Ahí es cuando se sobresatura mucho y se me puede llegar a colgar, por lo que mientras más recortes muevas, más posibilidad de que se llegue a colgar. También me ha dado muchísimo error, si tenéis por ejemplo archivos de más de hora y media, 2 horas, a mí se me ha colgado muchísimo a la hora de hacer las miniaturas del audio. Entonces, si por ejemplo tenéis archivos de 2, 3 horas y cosas por el estilo, cuando esté cargando las miniaturas, que es una barra que se pone por aquí, diría que vayáis rapidísimo aquí a este punto de aquí y desactivéis las miniaturas y así os va a aparecer el vídeo sin las miniaturas del audio, o sea, no os aparece con este tipo de cosas que son pistas que vienen muy bien, pero yo he notado que así archivos muy largos no se me saturan y no se me cuelga el programa y podéis editar los vídeos. Simplemente es más difícil editar los vídeos porque no tenéis la pista del audio, pero podéis recortar y podéis editarlo sin ningún problema. Eso es uno de los errores que también
me ha solido dar este programa. También otro error que me ha dado muchas veces es poniendo imágenes superpuestas y cambiando el tamaño. Aquí, por ejemplo, tengo estas dos pistas de vídeo, unas superpuestas con la otra, ¿vale? Y quiero la de arriba cambiarle el tamaño a un tamaño bastante más pequeño, para que se vea como así. Pues en este tipo de cosas es cuando muchas veces me ha dado problemas y cuando se me ha colgado. Vamos a ver si puedo hacer que se cuelgue en esta ocasión. Jugando con las pistas de vídeo, aquí por ejemplo, este está en la pista 3 y esta en la pista 2. Vamos a ponerle otro más para forzar el programa y que se llegue a colgar. Y le vamos a poner otro aquí y también con esta imagen, pero se lo voy a cambiar de sitio. O sea, este por ejemplo se lo voy a poner aquí. O sea, vamos a forzar la maquinaria al máximo. Entonces aquí por ejemplo están los tres a la vez y veis que al ordenador ya le cuesta mucho. Y si por ejemplo a esta imagen ya le pongo una transparencia, yo creo que ahí sí que estoy forzando ya la maquinaria súper al máximo para que se llegue a colgar. Y me está aguantando. No se me ha colgado, está aguantando como un campeón el programa, incluso con 3 imágenes simultáneas en movimiento, ¿vale? Entonces voy a proceder a comentaros, ya que os he comentado las herramientas básicas que vienen a ser cortar, juntar, las diferentes pistas para jugar con el vídeo que estéis haciendo, todos los efectos que tengo guardados que he visto que son importantes, que son útiles. Una de las primeras cosas que os recomiendo es que vayáis a los efectos y los efectos que os vayan gustando, como por ejemplo ahora le voy a poner este efecto, pues que los guardéis, o sea que le deis aquí y le deis guardar efecto y se os queda el efecto o guardado aquí o guardado aquí. ¿Por qué? Porque la lista de efectos es enorme, o sea, es grandísima y a la hora de editar de manera rápida y fácil, pues es un tostón estar constantemente, estar buscando los efectos que soléis usar. Entonces, consejo que cuando encontréis un efecto, por ejemplo este de dibujo animado, o le sumo este también, o el que sea que os guste, guardar efecto y se os queda aquí, tanto en la estrellita como en la estrellita editar. ¿Qué detalle tenéis que tener en cuenta a la hora de usar efectos? Que esto tarde años en darme cuenta, porque yo antes le ponía efecto a cada fragmento. O sea, tenéis dos maneras de poner efectos. A cada fragmento, por ejemplo, este fragmento de aquí, imaginaos que le voy a poner un zoom a este fragmento de aquí, ¿vale? Entonces este fragmento ya aquí queda con un zoom. Entonces cuando llegue lo que es de este fragmento a este otro, cuando salte a este otro, como el otro ya tiene un efecto, solo en este fragmento se va a ver el efecto y cuando sale de este fragmento a otro que no tiene o que tiene otro efecto, pues se quita el efecto. Entonces eso tenedlo en cuenta. ¿Cómo gestionáis los efectos? Si está en un fragmento, seleccionáis el fragmento que tenga el efecto, se lo quitáis, se lo ponéis o se lo desactiváis. Por ejemplo, si le dais aquí al ojo, tiene el efecto ahí, pero no se ve, ¿vale? O sea, podéis pasar por ahí y no se ve. Y si queréis que se vea, le dais y así ya se ve el efecto. ¿Se ve? No se ve. Hasta ahí lo que es sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que aprendí hace pocos años? Pero que me hubiese ahorrado muchísimo trabajo anteriormente, que si por ejemplo seleccionáis una pista, que por ejemplo he seleccionado la pista del vídeo 2, podéis hacer el efecto entero con la pista entera. Así que por ejemplo aquí le vamos a poner que toda esta pista tenga este zoom, ¿vale? Que es el zoom que por ejemplo suelo usar en las reseñas. Entonces, ahora mismo toda esta pista tiene un efecto colocado, que es que por ejemplo tenga este zoom y que esté puesto en este ladito. Y aún así dentro de la pista puedo ponerle otros efectos dentro de los fragmentos. Digamos que por ejemplo este fragmento de la pista lo quiero por ejemplo espejar, ¿vale? Que esté lo que es invertido. A ver, ¿qué tipo de espejado? O lo voy a invertir. Bueno, ahí he hecho una simetría rara, o a ver, en diagonal, que se vea bien que es diferente, ¿vale? Entonces, está el efecto común, que es el que está en la pista, que es que esté el zoom aquí, y aquí a ese efecto se le suma el otro que tiene el fragmento, ¿vale? Igualmente, aquí a la hora de hacer el render, como os he comentado antes, si por ejemplo hacéis el render, va a ser el render según lo que estáis viendo aquí, pero si por ejemplo queréis hacer un render sin efectos como una copia de seguridad, le dais a la pista, a los efectos que tiene la pista los desactiváis y se quitan los efectos de la pista, pero no del fragmento. Entonces, si no queréis que aparezca el del fragmento, lo podéis quitar y así podéis hacer copias de seguridad. O si, por ejemplo, el programa os da problemas a la hora de poner zooms, como os he comentado antes, que a mí muchas veces se me crasheaba ahí,
Una opción que podéis hacer como un apaño es que, por ejemplo, hagáis un render con los efectos sin el zoom y luego usáis solo el efecto del zoom en el vídeo que sale del render para que el procesador del vídeo no tenga que procesar tanto el zoom como todos los efectos que le pongáis al vídeo que estáis editando. No sé si se me entiende un poco la idea de esto. Porque es muy importante esto que os he comentado aquí de los efectos en la pista. Lo veo importantísimo no solo, por ejemplo, en esta parte que he hecho del zoom, sino también lo veo importantísimo a la hora de poner los cromas. Porque yo antes, por ejemplo, me tiré como 2 años haciendo los cromas clip a clip, adaptando cada croma a un clip. O sea, eso era un trabajo infernal y era demasiado tiempo. O sea, perdí demasiado tiempo vital por no saber lo que os voy a comentar ahora. Que es por un lado, que aquí, por ejemplo, tengo un vídeo que le quiero poner croma. Por ejemplo, este vídeo de arriba. Y el croma tenéis que ir en los efectos, buscáis el que pone inserción de croma, y aquí os pone un color base, que es el color que va a utilizar para poner el croma. Entonces aquí, por ejemplo, tienes colores estereotipados, o puedes también tomar un color de la pantalla, como por ejemplo este de aquí. O sea, voy a borrarme la cara, para que os hagáis una idea. Entonces, me quiero borrar la cara. Pues selecciono lo que es mi cara, y ahí ha pillado un color que tengo lo que es en la cara. Y fijaos que he desaparecido y se pone la imagen que está por debajo. ¿Qué más podéis hacer aquí? Fijaos aquí esto que es lo más importante con el croma, que es el nivel de varianza, que viene a ser como lo que discrimina a la hora de poner el croma. Entonces, si la varianza es muy baja, va a seleccionar colores más parecidos a la muestra. Y si es muy alta, pues va discriminando más hasta que incluso desaparecéis. Entonces, muy, muy importante esto de la varianza. Entonces, vamos a hacerlo bien y, por ejemplo, que vamos a hacer el croma con el verde que hay detrás. Tomar color de la pantalla, ahí ha seleccionado el color, le da a aceptar y como veis ya está pillando el croma de atrás. ¿Vale? Ahí por ejemplo está la imagen que está por debajo y si por ejemplo pongo a correr el vídeo me voy a ver 2 veces. Del vídeo que tiene el croma y el vídeo que está por detrás. Entonces, aquí con el croma sería ir ajustando la varianza de manera que vaya quitándose la parte que queréis quitar del croma, o sea, la vais subiendo, pero tenéis que vigilar que, por ejemplo, no se vayan zonas como pueden ser gestos de la cara, que sean manchas de la ropa y cosas por el estilo. O sea, que son cosas que suelen llegar a pasar. Fijaos como aquí ya me he pasado de varianza y me empiezo a borrar lo que es aquí la ropa. Entonces, con esto que os intento comunicar por un lado, que es muy importante tener bien calibrada la varianza, pero también por otro lado, si por ejemplo hay varios colores en un propio croma, también podéis salvar el proyecto. Fijaos, aquí por ejemplo tengo este croma con este color y esta varianza en 28, porque sé que no se pone. Y luego simplemente le pongo otro inserción de croma y por ejemplo quiero que vaya lo que es con estos colores que son un poquito más oscuros. Y le pongo otro croma adicional, o sea, lo pongo por ejemplo en 10. Voy a subirlo por ejemplo a 50. Y ya se ha ido el está oscuro. Y ahora por ejemplo le puedo poner otro croma para esta parte de aquí. Entonces, inserción de croma. Selecciono el color que quiero quitar de la imagen. Ahí hay mucha varianza. Abajo está un nivel en el que no se coma lo que es la imagen, que creo que se mantenga. Y más o menos ahí veis que ya el croma estaría lo que es colocado con 3 comas diferentes. O sea, una de las cosas que os quiero enseñar aquí es que no es necesario que tengáis que apurar puramente solo con un croma. Podéis poner todos los cromas que queráis, ¿vale? A la hora de ajustar y que quede lo que es la imagen editada, y aquí por ejemplo si le pongo la otra por encima, como veis uno de los cromas se está comiendo bastante la cabeza y queda lo que es con defectos. Entonces, ¿cuál de todos es el que se está comiendo la cabeza? Pues lo puedo ver si lo pauso y voy activándolos y desactivándolos hasta que vea cuál se come más. Este por ejemplo es muy probable que sea el que está dando problemas, ¿vale? Este por ejemplo no parece que esté dando problemas y el otro no da problemas. Entonces el problemático es este de aquí, que es el que se está comiendo la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le bajo lo que es el nivel de varianza y más o menos sería así jugando hasta que los ajustéis. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que realmente, si vais a grabar siempre con el mismo croma, o sea, con la misma pantalla, que tengáis, cuando un croma os funciona bien y no se os come la cara y cosas por el estilo, que ese croma lo guardéis, o sea, poner guardar efecto,
para que quede en estos, y yo, por ejemplo, a la hora de poner un croma ya no tengo que hacerlo así de uno en uno. Yo ya tengo todos los cromas que me funcionan y simplemente voy probando uno tras otro hasta que más o menos la imagen queda más o menos bien. Por ejemplo, tengo todos estos cromas guardados. ¿Por qué hay tantos cromas diferentes? Porque si, por ejemplo, llevas una ropa de un color diferente, el tono del fondo también cambia de color. Entonces, por eso tienes que guardar varias copias que más o menos sean de los que llegan a funcionar. Entonces, aquí sí lo quiero hacer rápido y ya he guardado previamente los cromas que me funcionan, pues por ejemplo, el 1, ¿se come algo? Sí, este funciona bien. El 2, ¿funciona bien? Sí, parece que sí funciona bien y que saca bien. Este 1, ¿tiene algo? No, pues este no. Este 2, sí, este parece que funciona bastante bien. Este 3, nada, fuera. Este 4, nada, fuera. Este 5 tampoco, este 6 sí, este parece que funciona bien. Y este 7, bueno, este parece que para los bordes, si los otros no pillan bordes, este los bordes me los puede dejar bastante bien. Luego los activo todos, más o menos. Veo qué tal está la imagen y qué tal se ve, y si se come mucho zonas que no debería. O sea, no es un croma perfecto porque se sigue viendo un poco lo que es las partes verdosas, pero para hacer un vídeo un poco sencillo me funciona a la perfección y ya tengo el croma puesto simplemente con los pasos que os he comentado antes. O sea, sin tener que ir con toda la complejidad que os mostré antes de tener que ir color por color, sino de que cuando os funcione un color, guardar el croma, guardar el efecto y simplemente cuando volváis a grabar en el mismo punto con el mismo croma, lo volvéis a aplicar y miráis cuáles funcionan y luego lo adaptáis. Luego hay que ver en movimiento qué tal se está aportando el croma, porque muchas veces a lo mejor hay fragmentos en los que, por ejemplo, se tapa la cara. Voy, por ejemplo, a hacer que uno de los cromas que he puesto me falle, ¿vale? Por ejemplo, digamos que este croma me tapa los dientes y me quita la ropa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque lo he puesto lo que es rápido y hay un momento en el que hace esto. ¿Qué es lo que hago yo? Pues a ver, si tengo 20 cromas y este es el que está dando problemas, lo quito, veo qué tal se ve el vídeo y muchas veces simplemente con quitar ese, como los demás también sirven, pues ya salvo el vídeo y no tengo que hacer más ajustes. Y si, por ejemplo, ese es problemático pero lo necesito, lo que tocaría hacer es ir jugando con el nivel de varianza hasta que deje de dar problema, o en su defecto si, por ejemplo, hay pequeños ajustes, en plan de, por decir, estos pegotes de aquí, ¿veis? En plan de, tengo el croma puesto, pero no sé cómo quitar estos de aquí. Pues he abierto esta copia de croma que tengo. Selecciono lo que es tocar pantalla. Selecciono ahí, le doy a tocar pantalla, selecciono la parte que me está dando problemas. Le pongo una varianza un poquito baja para que no me dé error y así lo voy quitando. ¿Vale? Hasta que más o menos tenga lo que es un nivel de croma que sea satisfactorio. ¿Qué avisos puedo dar? Lo que es al respecto, que si por ejemplo hacéis un croma y le añadís un zoom, por ejemplo este zoom que tengo ya guardado para las reseñas, que es siempre el mismo, mirad que por ejemplo los bordes del croma estén bien borrados porque en más de una ocasión los bordes se veían y he tenido que hacer ajustes después del render. Entonces ahí por ejemplo, después del zoom y con el croma, mirad que los bordes no se vean, que esté bien borrado todo lo que esté borrado y que todo funcione, que no os quite dientes, que no se os quite la ropa, y así ya tenéis el croma bastante hecho. Entonces, como podéis ver, lo que es el croma lo podéis hacer de cualquier color. Si por ejemplo vais disfrazado de Spider-Man y vais de color rojo y queréis ponerle un croma, sería seleccionar el color que es, porque el croma discrimina el color que le seleccionas. ¿Cuál es el detalle? Que la piel de los humanos tiene colores predefinidos y hay colores como, por ejemplo, colores más rojizos que es más difícil que pueda discriminarse. Por ejemplo, si intento hacer un croma aquí con el sofá que tengo detrás, pues probablemente sea más difícil porque se va a confundir un poco con los colores de la cara, por decirlo de alguna manera. Fijaos cómo aquí ha pillado lo que es un poco el marrón, o si le doy aquí, por ejemplo, que discrimine solo el rojo. Bueno, no ha pillado nada aquí con el rojo. Voy a subirle la varianza a 120, a ver. No pilla nada. Si le subo a 200, no pilla nada. Es inmune. Voy a poner un color un poquito más oscuro, a ver. Un poquitín más oscuro. Y fijaos cómo se va el rojo del sofá, pero también el rojo de la cara. Entonces,
Por eso el croma utiliza lo que es colores que sean diferentes a los colores humanos, por eso los cromas suelen ser verde y no sé si suele ser también color azul. Pero en general, si queréis hacer efectos especiales con cosas que no tengan nada que ver con el color de una piel, pues los podéis hacer con el color que os dé la gana, simplemente tener en cuenta esa parte de la discriminación del color. Aquí os voy a mostrar cómo hacer un croma y de paso también os muestro más cosas que podéis hacer a la hora de procesar un archivo porque pueden dar mucho juego. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es esta imagen aquí y digamos que le quiero poner un croma para que esto verde sea transparente. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo y fijaos cómo ya me veo con la imagen de detrás, pero estoy detrás, porque le he hecho lo que es ahí el croma. ¿Cómo he hecho esta brujería, por decirlo de alguna manera? Pero antes de pasar a este punto, comentaros qué cosas prácticas podéis hacer con este tipo de cosas. Fijaos en estos puntos que están aquí. Este significa el candado, que no lo puedes tocar, o sea, esto no puedes hacer nada sobre él, como no se puede recortar ni nada, así que el candado es como para asegurar que algo no se te dañe. Esto significa que se escuche o no se escuche. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos vídeos puestos en la misma imagen. El que está en la pista por encima se ve, pero aquí le he quitado el audio. Y el que está por debajo se escucha, pero como está el otro por encima, en principio no se ve, a no ser que tenga la transparencia del croma, y se ve lo que deje el otro que tenga la transparencia, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es útil? Porque yo, por ejemplo, a la hora de hacer copias de seguridad, cuando hago un vídeo con croma, hago, por ejemplo, el primero, en plan de imaginaos que está este vídeo, y hago, por ejemplo, de procesar, y proceso el vídeo entero con el croma. Le cambio aquí el título de que sea con croma, por ejemplo. Le dais a proyecto completo y ahí se está procesando el vídeo con el croma. Y luego, ya habiendo hecho este paso, sin cerrar esto aquí, por ejemplo, le quito el croma, quitándole los efectos, y puedo hacer una copia de seguridad completamente sin croma. O sea, le doy procesar un archivo, le tenéis que cambiar el nombre, y el que está haciendo después, con un solo ajuste, se va a estar procesando después, ¿vale? El de arriba tiene el croma puesto y el segundo está sin croma porque he quitado los efectos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que a la hora de procesar el vídeo se va a procesar en el estado con el cual lo estáis viendo en ese momento. Muy importante, porque si por ejemplo tenéis un vídeo con una pista con el audio silenciado o sin los efectos puestos y cosas por el estilo, según lo estáis viendo en ese momento en el proyecto es como se os va a renderizar. Y una vez se pone el render, puedes seguir editando el vídeo, que lo que hagas en el vídeo ya va a ser para el siguiente render. El que hiciste antes ya se guardó partida y este va a ser como lo pusiste en ese momento, ¿vale? Igual no me he expresado muy bien, pero creo que es una herramienta bastante útil. ¿Qué es un detalle que no os aconsejo lo que es en este punto? Que si tenéis ordenadores muy viejos no uséis mucho la maquinaria porque cuando está haciendo el render usa muchos recursos. Entonces ahí si tenéis un pepino de ordenador, pues igual podéis estar renderizando mientras seguís editando otra parte del vídeo, mientras editáis otros vídeos, pero si tenéis un ordenador viejo simplemente ponerlo a renderizar y os vais a dormir, ¿vale? Para que el ordenador no sufra. Quitáis todos los programas que estén activos para que el ordenador no sufra tanto, sobre todo si tiene un render de más de 20 horas y jugáis con este tipo de cositas. ¿Qué más efectos tengo guardados porque los veo muy interesantes? Pues por un lado, el efecto de ganancia, que viene a ser uno de los efectos de audio, o sea, buscáis, que viene a ser de corrección de audio. Yo diría que lo guardéis como uno de los favoritos porque es el volumen que tiene el audio durante el vídeo. Entonces este directamente guardarlo, lo guardéis en este y os diría que guardéis el de ganancia normal o incluso de ganancia, si por ejemplo vuestro micrófono siempre va a ser el mismo y queréis que esté en un volumen determinado, pues guardáis esa ganancia con el volumen que os gusta para directamente aplicarlo dentro de toda la pista, insertando aquí por ejemplo en la pista entera ganancia 200 y así ya se aplica para la pista entera, por decirlo de alguna manera. Y la otra que os aconsejo con la ganancia es que guardéis uno con ganancia 0 y lo pongáis por ejemplo de muteado. ¿Por qué es importante lo del muteado? Porque así por ejemplo, imaginad que estoy trabajando con este fragmento de vídeo, ¿vale? Y que por ejemplo entre este momento y este he dicho una tontería o he dicho una estupidez, pero quiero que se mantenga lo que es el mismo fragmento de vídeo. Y un apaño que podéis hacer es, por ejemplo, esta parte de aquí, si no queréis grabar entero, lo grabáis en voz en off y por ejemplo lo ponéis por debajo, ya sea aquí o ya sea directamente en las partes de audio, usáis esto, vais al frame para que coincida el momento de inicio y el momento final, ¿vale? Este se escucha, pero tenéis que dejar esto aquí para
para que se pueda escuchar, ¿vale? Es importante para que se escuche, y este lo muteáis. Entonces, si le ponéis, por ejemplo, una ganancia 0. Entonces, aquí, por ejemplo, en imagen se sigue viendo la misma imagen de uno hablando, pero abajo puedes estar diciendo cosas diferentes a lo que muestra lo que es la parte de arriba. O sea, con la ganancia 0 podéis ir jugando bastante con este tipo de apaños. Lo veo realmente algo bastante útil. Ahí ya sería que uséis la imaginación. ¿Qué más efectos tengo entre mis favoritos? Entre los efectos guardados. Aquí el de efecto de velocidad para hacer los vídeos más lentos o más rápidos. ¿Qué os diría? Que yo he visto que si los hacéis demasiado lento, en plan de más de un 50%, si la tasa de frames del vídeo es de 25 por minuto, pues no tiene mucho margen para que lo podéis poner muchísimo más lento, por decirlo de alguna manera. Hay un momento en el que se va a ver extraño el vídeo. Por ejemplo, voy a poner aquí la velocidad en un 10%. Pues allá va muchísimo más lento, o aquí en 50%. Y no se va a ver natural, se va a ver como cortes porque el vídeo no tiene tantos frames. Entonces yo he visto de que a lo mejor una velocidad podría ser de un 40 o un 50% más lento, y rápido, pues ya rápido, todo lo que queráis. ¿Cuál es el problema de la velocidad? Que el audio creo que lo distorsiona demasiado. A lo mejor en un fragmento de vídeo que no tenga audio, pues os puede servir bastante lo que es este punto de velocidad, pero yo diría que si queréis cambios de velocidad que sean más naturales, que sean poco drásticos, para que no pase eso de los frames o que el audio se modifique demasiado. ¿Qué más efectos tengo aquí guardados? Como favoritos, a ver, todos estos son de los cromas. El despejar lo he visto bastante útil, sobre todo para hacer efectos raros. O sea, habéis visto, por ejemplo, que yo tengo vídeos en los que hago efectos muy raros, que me gusta hacer efectos raros en la sección de magia. Y aquí, por ejemplo, hago efectos raros poniendo en espejo horizontal. Y luego le pongo aquí otro de los efectos favoritos que tengo, que es el de colorize. O sea, aquí le puedo cambiar el color. Y hay otro que no sé por qué no lo tengo aquí, que no lo veo, que viene a ser el de invertir. O, por ejemplo, este de distorsión. O sea, esto ya sería mucho que juguéis un poco con los diferentes efectos que tenga el editor de vídeo. O sea, que uno que... Aquí el de invertir, por ejemplo, que aquí lo acabo de seleccionar, hace unos efectos que están bastante guapos. O sea, invertir los colores y cosas por el estilo, y podéis hacer cosas realmente bastante raras. Luego este mismo espejo, si por ejemplo le pones un espejo vertical, hace cosas raras. Ahora una persona se ve rarísimo, pero por ejemplo yo al hacer efectos con árboles o con paisajes y cosas por el estilo, salen cosas semipsicodélicas usando esto de espejando lo que es en vertical o en horizontal. Diagonal no queda bien, invirtiendo el color y luego usándolo de colorize para ponerlo en el color que a mí me dé la gana. O sea, son algunos efectitos que han estado lo que es graciosos, ¿vale? Por si queréis jugar un poco con el editor. ¿Qué más efectos tengo guardados por aquí? A ver que os comente. Uno que es de escalas. Que este de escalar no es igual al del zoom, sino que va un poquito diferente. Es un poco lioso porque aquí tenéis que estar jugando que si el eje X, que si el eje Y y cosas por el estilo. Sería jugar y simplemente, si usáis una configuración siempre la misma, la guardáis como lo tengo yo aquí. Yo tengo aquí guardada la que me funciona, pero fijaos como si por ejemplo os desviéis un poco, os hace un destrozo de la hostia. Esto ya sería que pilléis el efecto de escalado y que guardéis cuando lo tengáis bien configurado, porque es un tanto tostón estar configurando exactamente qué es. A ver, ¿qué más efectos tengo aquí? Estos que son de distorsión de imagen, que si los de zoom, que si las transparencias me gusta bastante hacerlas, sobre todo para poner archivos por encima, pero igual hay que calibrarlas todas. Aquí sobre todo tendré lo que es efectos, o sea, efectos para que juguéis de dentro a fuera, de fuera a dentro, que si la máscara automática para hacer un pixelado de, por ejemplo, de una cara, vale, eso también ahí lo tenéis. Estos que vienen a ser aquí más efectos, o sea, de efectos tenéis todos los que queráis y más. O sea, aquí simplemente es que juguéis un poco con ellos y ir viendo qué efectos os gustan más y los guardáis, ¿vale? Entonces eso ya sería mucho experimentar con el programa. Y ya para acabar, uno de los puntos que puede dar más problemas viene a ser con el zoom hacia adentro y el zoom hacia afuera. Uno de los efectos más importantes es este, que es el de posición y zoom. Entonces digamos que quiero que, por ejemplo, haga un zoom que durante el vídeo
se vaya lo que es hacia adentro. Entonces, si solo ponéis un zoom básico, no pasa nada porque simplemente, fijaos, le ponéis el zoom, lo colocáis más o menos como queréis y se queda lo que es ahí estable. Yo, por ejemplo, hace poco usé un zoom porque la imagen que tenía, lo que es alrededor, tenía un desperfecto, no me gustaba cómo se estaba viendo. Pillé lo que es el vídeo entero, le puse un zoom como de un 10%, lo centré bien, lo cuadré bien y quité el desperfecto y no se ve, con un zoom simple. O sea, eso aparte con el zoom no hay problema. El problema viene cuando queréis hacer juegos con el zoom, porque ahí es donde hay que hacer más cosas, fijaos. Aquí, por ejemplo, en este clip, le voy a poner un zoom que, por ejemplo, digamos que va a ir de 100 a 150, lo que es hasta este punto, ¿vale? Entonces, ahí lo que tenéis que hacer es, le añadís aquí en el más otro punto, ¿vale? Lo ponéis aquí a tope y, por ejemplo, este punto final, ahí es donde ponéis el 150. ¿Vale? Entonces, así se va a mover de 100 a 150 según cómo hayáis puesto el otro, ¿vale? Según cómo lo hayáis calibrado. ¿Cuál es el problema de este tipo de efectos? De zoom en movimiento, que cuando los guardáis, si por ejemplo os ha gustado este efecto, luego cuando lo vayáis a volver a hacer, si por ejemplo el vídeo es más largo, en el momento en que se acaba el tiempo del efecto, se corta el vídeo y vuelve la imagen a estar normal. O sea, es como que pasa de aquí, que es cuando el zoom sigue progresando, a otra vez así, o sea, que da como ese error. Entonces, ahí tenéis que estar jugando todo el tiempo con estos puntitos de aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos hacer un zoom hacia adentro y luego un zoom hacia afuera y otro zoom hacia adentro. Entonces, sería, seleccionáis por aquí, le añadís otro más. Cada uno es como, por ejemplo, una etapa, lo que es un punto en el que se va a cambiar completamente la imagen y simplemente como que esta imagen tienda a esta, y pongamos una más. Esta, por ejemplo, la ponemos al final y esta tiende a esta. Y luego digamos que el vídeo sigue normal, ¿vale? Entonces digamos que aquí empieza normal, o sea, está en 100. De 100 digamos que vamos a pasar a 500, o sea, que se note ahí un filtro de la hostia. Luego de 500 que vuelva a 80. Luego de 80 que pase a 150 y el último que esté cuadrado que esté en 100. ¿Vale? A ver cómo se ve. Entonces, fijaos cómo va cambiando la historia. Entonces, ahí ya va como al 500, 300 o al que dijimos antes. O sea, que va ahí disparado. Luego, cuando pasa lo que es a la segunda etapa, que va por aquí, pues ya tiene que tender a ir hacia el otro lado, que no lo veo. Ahí va hacia el otro. Luego de aquí tendría que ir a la siguiente etapa, que es la otra que dije. Y otra vez para arriba. Y luego de aquí, pues va otra vez al 100, que va lo que es al punto neutro, por decirlo de alguna manera. Y luego sigue el vídeo normal, pero ya lo hemos entrado. Entonces, sería un poco que juguéis con las etapas, porque si no os podéis liar y esto puede dar bastantes problemas, ¿vale? Es algo con lo que yo me he peleado mucho con esto de los zooms diferentes, pero que sepáis que tenéis que estar jugando aquí como con las etapitas y cada etapa tienes que centrarla o tienes que... Por ejemplo, voy a centrar todas las etapas para que se vea un poco la diferencia. O sea, aquí todas las etapas van a estar centradas. O sea, todas bien centradas. O sea, no se va a ir a las esquinas como he hecho antes, sino que todas van a estar centradas. Y encima vamos a ponerle otro efecto que le vamos a poner una velocidad del 300% y que encima le vamos a poner este efecto raro. Entonces a ver qué tal sale de ahí. A ver. Pues aquí parece que al poner tantos efectos se me ha saturado. Entonces voy a quitar el de velocidad y se me ha crasheado el programa y ya no, no saca ningún efecto. A veces pasa, por eso el efecto de posición y zoom es el que más problemas da. Por este tipo de cositas que os acabo de comentar. O sea, es muy problemático. Y bueno, gente, dejo el vídeo así. Sé que ha sido un vídeo un tanto enredado. Aún así espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Como veis, estos son más o menos todos los truquitos que he ido aprendiendo con el uso de este tipo de programas. Todo este tipo de truquitos se consiguen mientras vais experimentando con él. Hay como parte esencial para hacer vídeos, solo necesitáis lo que es la herramienta de recorte y mover los archivos a como los queréis poner y no es mucho problema. Del resto es simplemente ir experimentando e ir ganando cierta maestría con la herramienta que estamos usando. Un saludo y hasta otra. Chao.